compañero del camino. Tu presencia siento yo al transitar. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Se aproxima. Permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Oh, gloria a Jesús. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo. Gloria a Dios. Acepta nuestro corazón, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, familia. Dios les bendiga. Qué bendición poder reunirnos nuevamente para adorar el nombre del Señor y para recibir la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Les saluda su hermano en Cristo, Jonathan Castro, desde Las Vegas, Nevada. Y estamos en representación de nuestra iglesia, Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Las Vegas 1. Nuestro pastor es nuestro amado hermano Juan José de León. Gloria al nombre del Señor. Y estábamos escuchando unas alabanzas tan hermosas, tan preciosas, hermanos, que nos bendicen, que nos ministran, de nuestro hermano Manuel Bonilla. Y primeramente Dios, vamos a seguir escuchando esas alabanzas al final de la clase y en nuevas ocasiones. Y vamos a adorar al Señor también. Amén. Solo quiero adorar al Señor juntamente con ustedes, con una alabanza para entrar en la escuela dominical. Pero antes vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar y nos encomendamos al Señor. Padre maravilloso, gracias te damos una vez más
por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, por la bendición que nos das de estar en tu presencia una vez más. Y venimos a ti, Señor amados, con un corazón agradecido, con un corazón lleno de devoción y de alabanza ante ti, Señor. Bendícenos en este día, Señor, todo lo que hemos de hacer, Padre. Este día queremos dedicarlo a ti, Señor, que tu presencia esté en nosotros, que podamos sentir tu presencia, que podamos glorificarte, Señor, y que podamos recibir de tu palabra desde el inicio de este día hasta el final, Señor. Bendícenos en la escuela dominical y bendícenos también en el culto misionero, Padre. Glorifícate de principio a fin. Dedicamos a ti toda honra, toda gloria, todo poder, toda autoridad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a alabar al Señor con una alabanza. Qué lindo es mi Cristo. No sé, sin duda alguna, muchos hemos sido bendecidos con estas alabanzas. Y vamos a adorar juntos al Señor. Amén. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló, con sus tiernas manos Él me acarició, tomóme en sus brazos y ahí me arrullé. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está, estar para siempre, por la eternidad. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, que diste tu vida por mi pecado, dejaste tu gloria por venir a mí, buscando perdido, me encontraste a mí. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está, estar para
eternidad. Estar para siempre por la eternidad. Aleluya, aleluya, gloria al Señor, amén. Hermosas alabanzas, hermosas melodías al Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué le parece si abre la Biblia en el Salmo 32? Ahí se ubica nuestra escuela dominical. Salmo 32. Quiero pedir una sincera disculpa por el día domingo anterior. Por razones ajenas a mi voluntad no pude publicar la escuela dominical. Por lo tanto, mis más sinceras disculpas del caso. Pero hoy vamos a estudiar la palabra del Señor en el Salmo 32. Salmo 32. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dividir esta clase en dos partes. Como es de su conocimiento, hablo de la iglesia local. A mí me gusta observar los versículos de forma sistemática, ir versículo por versículo. Por lo tanto, esta clase, aunque tiene 11 versículos, el Salmo 32, la vamos a dividir en dos partes. Hoy nos compete hablar del versículo 1 al versículo 5. Amén. La dicha del perdón. Salmo 32. La dicha del perdón. Leemos la palabra en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 5 versículos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Padre maravilloso, nuevamente estamos en este momento, Señor, deseosos de escuchar tu palabra, deseosos de recibir tu palabra, Señor. Me encomiendo a ti, Señor, necesitado de tu misericordia, necesitado de tu gracia. Asísteme, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Que todos, Señor, podamos ser edificados en tu palabra. Que cada uno de mis hermanos, Señor, principalmente, primordialmente los hermanos de la iglesia local, así como todos los hermanos, Señor, que se unen a estas transmisiones y que en la posteridad han de ver este mensaje, Señor, que también sean edificados en tu palabra. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. La afirmación fundamental dice así: el pecado bloquea nuestra comunión con el Señor y nos impide experimentar, su bondad. El que oculta su maldad terminará sintiéndose miserable, débil, desanimado y aislado de Dios. El pecado bloquea nuestra comunión con el Señor y nos impide experimentar su bondad. El que oculta su maldad terminará sintiéndose miserable, débil, desanimado y aislado de Dios. Es una afirmación fundamental bastante real. El versículo para meditar es el Salmo 32, versículo 5. El salmista dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo a meditar, Salmo 32, 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El bosquejo para desarrollar la verdadera bienaventuranza consiste en tener el perdón de Dios. Esa es la verdadera aventuranza del hombre. Tener el perdón de Dios, el perdón de los pecados y la purificación de nuestro corazón. Eso lo vemos en el versículo 1 y el versículo 2. El
En la segunda parte, el sentir de David al buscar estas bendiciones, versículo 3 al 5. El tercer punto, cómo deben buscarse estas bendiciones, lo vemos en el versículo 6 y 7 que nos compete la próxima semana. Hoy vamos a tocar la verdadera bienaventuranza, consiste en tener el perdón de los pecados y la purificación del corazón. Versículo 1 y 2, y el sentir de David al buscar estas bendiciones. Ahora, la próxima semana estudiaremos cómo deben buscarse estas bendiciones a partir del versículo 6 y 7. La necesidad de humildad y la disposición de ser enseñado, lo vamos a ver en el versículo 8 y versículo 9. La miseria del impío, la vamos a ver en el versículo 10. Y por último, la bienaventuranza del justo, que está en el versículo 11 de este hermoso Salmo 32. Vamos a la introducción. En la introducción de este salmo dice masquil de David. La palabra masquil significa instrucción, significa enseñanza. Este salmo fue escrito por David después del pecado que cometió con Betsabé, después de que fue reprendido por el profeta Natán, ¿verdad? Y David se arrepintió de corazón, y David se humilló de corazón al Señor. Y después de haber obtenido el perdón de Dios, él escribe el Salmo 32. Algunos lo consideran al Salmo 32 como un salmo penitencial, un salmo de un penitente. Pero en realidad el salmo penitencial de David que corresponde a su pecado es el Salmo 51, donde él pide perdón, donde él se humilla delante de Dios. Y él dice en ese Salmo 51, Señor, si tú perdonas mi maldad, si tú me renuevas tu espíritu dentro de mí, si tú me vuelves el gozo de tu salvación, entonces, dice él, entonces yo enseñaré a los pecadores tu camino y ellos se convertirán a ti. Es decir, yo mostraré, yo les enseñaré, yo seré un ejemplo para ellos de cómo tú restauras, de cómo tú perdonas la iniquidad de ellos, y ellos se arrepentirán. Y eso es lo que David está haciendo en el Salmo 32. Por eso la palabra masquil significa instrucción o enseñanza. Amén. Es importante esto, amados hermanos. El Salmo penitencial con relación al pecado de David es el Salmo 51. Amén. El Salmo 32, entonces, es la experiencia que David comparte con nosotros por medio de cómo o para saber cómo poder recibir el perdón, la restauración, la devoción cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. Vamos a los primeros dos versículos. Estudiemos el versículo 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en cuyo espíritu no hay engaño. En estos dos versículos, amados hermanos, vemos una escala degradante del salmista. Vemos cómo él va degradando su condición espiritual con relación a Dios. Primero, vemos la transgresión mencionada en el versículo 1. Después también en el versículo 1 dice pecado al final. Después en el versículo 2 dice iniquidad. Y por último dice engaño. 4 etapas degradantes en la vida del cristiano. 4 etapas degradantes en la devoción con Dios. Y las experimenta David. Vamos a estudiar esas expresiones. Vamos a estudiar esos conceptos. Transgresión. La palabra transgresión en términos civiles legales, transgresión se refiere a un delito contra las normas aceptadas de la justicia divina. Es decir, que la palabra transgresión en el sistema judicial es usada también y se refiere cuando se comete un delito contra las normas aceptadas de la justicia humana. Ahora, en lo espiritual, en lo que concierne a Dios, la transgresión es infracción de la ley o de un mandamiento específico de Dios. Transgresión es infracción de la ley o de un mandamiento específico de Dios. El pecado, amados hermanos, en este sentido es transgresión. El término en el sentido espiritual es una persona que se sale del camino, para andar por donde no le corresponde.
El apóstol Pablo usó esta palabra transgresión en Romanos 4, capítulo 4 y en Romanos capítulo 5. Él usa mucho esta palabra ahí, en esas dos citas. Y él la usa para señalar toda infracción de los mandamientos de Dios. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora bien, transgresión en el sentido espiritual es transgredir la ley, transgredir el mandamiento de Dios. Eso es transgresión. El segundo mal que David menciona en el capítulo 32, versículo 1 es: y cubierto su pecado. ¿Qué es pecado, amados hermanos? Bueno, sabemos todo lo que es el pecado. Nos han explicado, nos han enseñado nuestros maestros, nuestros pastores nos han enseñado que el pecado es errar al blanco, no haciendo lo que se nos ha ordenado, fallar al blanco, como cuando se dispara una flecha y erramos lejos del centro del blanco. Eso es el pecado, errar al blanco. Y aquí, amados hermanos, en este rubro entramos todos los seres humanos. Entramos todos, usted y yo. No importa qué tan santos nos creamos. No importa quiénes creamos ser o quiénes nos dicen ser. Hermanos, todos entramos en la escala del pecado. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con todos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, nosotros somos pecadores. Pecamos de hecho, pecamos de pensamiento, pecamos de palabra, pecamos de acción. Y si no, pues pecamos de omisión. Y ahí en esa realidad está nuestra condición. Esa es la condición de nuestra carne. Esa es la condición de nuestra naturaleza. Amén. Somos pecadores. Por eso necesitamos vivir constantemente en arrepentimiento a Dios. Muchos piensan que el arrepentimiento es esa acción que nosotros hicimos cuando nos entregamos al Señor Jesús, cuando le recibimos como Señor y Salvador. Eso fue parte, eso fue el inicio. Pero el arrepentimiento es muchísimo más que eso. El arrepentimiento es un hábito, el arrepentimiento es una forma de vida. El arrepentimiento debe ser constante. Por eso el Señor le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:19: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y vive arrepintiéndote. Vive en arrepentimiento. Aquel gran hombre, Carlos Spurgeon, dijo: un arrepentimiento genuino es continuo. Un verdadero creyente se arrepentirá hasta el día de su muerte. Un creyente nunca debe dejar de arrepentirse, porque nunca deja de pecar. Le voy a repetir ese concepto de Spurgeon. Un arrepentimiento genuino es continuo. Un verdadero creyente se arrepentirá hasta el día de su muerte. Un creyente nunca debe dejar de arrepentirse, porque nunca deja de pecar. Esa es la condición natural de nosotros. Esa es la condición de nuestra carne. Por lo tanto, debemos de vivir en arrepentimiento, dependiendo siempre del Señor. El tercer término que el salmista menciona en el Salmo 32, versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es un término empleado en la Biblia como sinónimo de pecado agravante. Pecado agravante. Es decir, cuando hacemos algo a sabiendas de que contradice a Dios. En este sentido, amados hermanos, la iniquidad no es una falta casual. La iniquidad no es una coincidencia. La iniquidad no es un pecado involuntario de la carne. No. La iniquidad tiene el sentido de hacer algo sabiendo que contradice el mandato de Dios. Note la degradación que el salmista menciona en el versículo 1 y el versículo 2. Ahí usted puede ver una escala degradante que va hacia abajo, descendiendo en cuanto a la relación con Dios. No es una falta casual que ocurrió así de primas a primera. La iniquidad tiene el sentido de hacer algo agravante, algo premeditado, contradecir a sabiendas el mandato, el precepto de Dios. Por eso la iniquidad, amados hermanos, tiene mayor culpabilidad
que una acción involuntaria de nuestra carne. Hay dos situaciones que pueden ocurrir cuando nosotros pecamos. Una es aquel que corre a hacer el pecado. Una es aquel que le gusta vivir en el pecado y cometer el pecado constantemente. Ese no es hijo de Dios. Otra cosa son los pecados naturales de nuestra naturaleza, de nuestra carne, de nuestra condición humana. Y en ese sentido nos abarca a todos, porque estamos en esta carne de pecado. Entonces la iniquidad tiene el matiz de hacer algo a sabiendas de que contradice la palabra de Dios. Números 14:34, Dios les habla, y esto tiene que ver con aquellos espías que fueron a observar la tierra que el Señor les había dado, que el Señor les había prometido. No era la voluntad de Dios enviar espías, pero Él lo permitió. Pero miren lo que dice, el castigo. Números 14:34, conforme al número de los días, de los 40 días que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo, dice el Señor. En Habacuc 2:12 se menciona nuevamente la palabra iniquidad. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora bien, la palabra iniquidad en el Nuevo Testamento se traduce del griego anomia o anomía. Anomia en este sentido, porque no le veo tilde, no le veo acento. Anomia. Pablo usa la palabra iniquidad, anomia, y designa el pecado en toda su extensión. Anomia es el poder espiritual activamente opuesto a Dios y al evangelio de su amor. Anomia, iniquidad, es el sentido, designa el pecado como el poder espiritual activamente opuesto a Dios y al evangelio de su amor. Romanos 6:13, el apóstol Pablo dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Jesucristo usa también esta palabra anomia en Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad es la misma, anomia. Una iniquidad voluntaria en contra de Dios. Una maldad voluntaria en contra de Dios. En ese sentido, amados hermanos, la iniquidad siempre es producto de una determinación voluntaria tomada en contra de las normas divinas, por lo cual implica una culpabilidad agravante. El adúltero no puede justificarse diciendo que pecó porque la carne es débil. El que fornica y vive constantemente en ese pecado no puede justificar que la carne es débil y que casualmente pecó. No, él premeditó, él planeó. Eso es lo que tiene el sentido de iniquidad. Por ejemplo, en Proverbios 6:16, una cita que conocemos bastante, Jehová dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Eso es iniquidad. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces aquí vemos que la iniquidad tiene ese sentido, hacer algo, amados hermanos, en contra del precepto de Dios, a sabiendas, voluntariamente. La cuarta expresión que David usa, o el cuarto mal que David menciona en el versículo 2 al final, es el engaño. Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay engaño. La palabra engaño se traduce del griego, la Septuaginta lo traduce como dolo. Recordemos que la Septuaginta fue las escrituras usadas en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús se usaba la Septuaginta y traduce la palabra engaño como dolo. Y nosotros hemos escuchado esa palabra. Lo hizo con dolo, con alevosía. Significa fraude, alevosía, engaño, trampa. Pablo le dice a los cristianos de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 2:3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño.
ni fue por engaño. A la iglesia de Tesalónica habían entrado muchos falsos, quienes afirmaban que la segunda venida de Cristo ya se había realizado y que bueno, ya había ocurrido todo eso, pero estaban engañando al pueblo de Dios en Tesalónica. Y Pablo les exhorta, Pablo les dice: nuestra exhortación no procedió ni de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Es asombroso, amados hermanos, volviendo al Salmo 32, que todas estas situaciones ocurrieron en la vida de David, el hombre según el corazón de Dios. Es asombroso que esta escala degradante que se menciona en estos primeros 2 versículos pasaron en este hombre de Dios. Él transgredió la ordenanza de la ley al codiciar la mujer ajena. Fue lo primero que ocurrió. Transgredió la ley al codiciar la mujer ajena. El 10º mandamiento dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahí empezó la degradación de David. Luego esto lo llevó al acto de consumar el pecado. Consumó el pecado. Primero transgredió al codiciar. Luego cometió el pecado, es decir, una acción pecaminosa. Aquí David infringió el 6º mandamiento, que dice: no cometerás adulterio. Y al permanecer en el adulterio, se convirtió su maldad en iniquidad, que es determinación voluntaria en contra de las normas divinas. Y eso, hermano, es lo que ocurre cuando le damos cabida al pecado en nuestro corazón. Parece ser que hoy en día, muchos se acostumbran a una vida o a unos hábitos pecaminosos que para ellos, dice, en el momento que yo decido, yo lo puedo dejar. Por ejemplo, aquellos que están en el alcoholismo, en el momento que yo decida, yo lo puedo dejar. Pero eso es un engaño vil de Satanás. El pecado se va incrementando y llegará el momento en que será para esa persona algo muy normal, algo cotidiano y muy normal, pero es una trampa del enemigo, es una trampa de la carne. Y eso es lo que pasó con David. Cometió iniquidad porque se quedó haciendo lo malo, porque se quedó haciendo lo mismo, y eso lo llevó a él consecuentemente a cometer engaño. ¿Por qué? Porque ocultó su maldad, porque para no asumir las consecuencias de la ley, que según la ley era la muerte por el adulterio. Al cometer adulterio, tanto Betsabé como David debían de pagar con su vida, según la ley. ¿Y qué hizo él? Se mantuvo haciendo la iniquidad, y para ocultar su pecado, él tuvo que cometer engaño. ¿Puede notar el proceso degenerativo? ¿Puede ver el proceso degradante en que cae el cristiano cuando le da cabida al pecado en su corazón? Santiago dice en Santiago 1:14: cada uno al ceder a la tentación de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay un proceso degradante. No es algo que sucede por coincidencia, por casualidad. Podemos fallar y podemos pecar, y de hecho así ocurre con nosotros. Pero se asume, se deduce de que no corremos a hacer lo malo. Esa es la gran diferencia entre el Hijo de Dios y el que no lo es. David se quedó en ese proceso degenerativo, se acomodó a vivir así y ocultó su pecado durante aproximadamente 1 año. Amados hermanos, si verdaderamente somos hijos de Dios, Dios nos ha dotado a nosotros con el poder de su Santo Espíritu. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo, y al ser sellados, Dios nos ha dotado de poder para poder vencer, valga la redundancia, de poder del Espíritu Santo para poder vencer, para poder salir victoriosos cuando somos tentados. El Espíritu Santo nos fortalece, el Espíritu Santo nos da el poder para presentarnos santos ante Él. Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, nuestros cuerpos, como instrumentos de justicia. Es hermosa la palabra del Señor.
Ya no somos ministros de iniquidad. Ya no presentemos nuestros miembros, nuestro cuerpo, a la iniquidad y al pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, dice el versículo 1, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué lindo, amados hermanos, cuando verdaderamente reconocemos nuestros pecados, cuando somos limpiados con la sangre del Cordero, cuando somos regenerados en su sangre, cuando Él nos perdona de la maldad. Qué hermosa alegría, qué indescriptible paz se siente cuando el corazón del pecador es limpiado, cuando el corazón del pecador es regenerado. Dios no culpa de iniquidad, Dios no culpa de transgresión, Dios no culpa de pecado, Dios no culpa de maldad a aquel que confía en su amado Hijo. Eso es hermoso, eso es lindo, es glorioso. No hay maldad, no hay más iniquidad, no hay más transgresión, porque todo eso fue depositado en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso el salmista expresa la dicha del perdón, la bienaventuranza del perdón. Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oh, qué glorioso. Bendito su nombre, aleluya. No hay condenación para los que están ahora en Cristo Jesús. No hay condenación para el que descansa en Cristo Jesús. Yo doy gracias a Dios por el don inefable de Dios el Padre en Cristo Jesús. Yo doy gracias a Dios porque por los méritos de Cristo nosotros somos redimidos con su sangre. Nosotros hemos hecho salvación de Dios. Nosotros hemos sido justificados. Bendito sea el nombre. Y eso es lo que expresa David aquí. Bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Yo puedo ver en estos dos versículos la justificación, la santificación y la glorificación en el Antiguo Testamento. Le repito, yo puedo ver en estos dos versículos la justificación, la santificación y la glorificación, aún cientos y cientos y cientos de años antes de que Cristo viniera a este mundo. ¿No le da gloria a Dios por eso? Bendito su nombre, bendita gracia de Dios en Cristo Jesús. La última parte del versículo 2 dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Apenas los primeros dos versículos hemos tocado. En cuyo espíritu no hay engaño. En Peniel Dios tuvo que cambiarle el nombre a Jacob. En Peniel Dios tuvo que llamarle, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que se llamará Israel. Génesis 32:28. ¿Por qué? Porque así fue el trato de Dios con este hombre, con este patriarca, que le cambió no solo su nombre, sino que le cambió su espíritu. Le puso Israel. Y Jacob dice, este lugar no se llamará más como se llamaba antes, sino que se llamará Peniel, que significa vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Bendito el nombre del Señor. Es hermosa la palabra del Señor, en cuyo espíritu no hay engaño. Esto también me recuerda a Natanael cuando Jesús le vio y le llamó. Jesús vio a Natanael y le dijo, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Juan 1:47. Todo esto sucede, hermanos, con los que reconocen sus pecados. Su nombre les es cambiado. Su nombre les da un nuevo nombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esto sucede con los que verdaderamente se arrepienten de corazón, con los que reconocen su pecado y buscan el perdón de Dios. Él es misericordioso, Él se complace en hacer misericordia. Él es Dios amoroso. Por medio del Hijo, Él perdona, Él restaura, Él justifica, Él santifica y Él glorifica. Pero el hombre, amados hermanos, tiene que mostrarse ante Dios, tiene que reconocer ante Dios, tiene que tocar fondo y ver hacia el cielo y clamar misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia, dice la palabra. Ahora, ¿qué sucede cuando el pecador se vuelve obstinado, se vuelve rebelde,
Esto nos lleva al punto 2. David trata de ocultar su pecado y guardó silencio. Versículo 3 hasta el 5. Vamos a ir versículo por versículo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Me imagino a David descansando en una hamaca o tal vez sentado en su trono real. Me imagino a él pensando para sí mismo aquí en esta sala, y estaba su gabinete ahí. Nadie sabe mi pecado. Nadie conoce lo que yo he hecho. Me mantendré así, en oculto. Me mantendré callado. Me mantendré sin mencionar nada. Nadie sabe lo que he hecho. Nadie sabe mi pecado. Ay, hermanos, qué pequeñita es nuestra mente. Qué pequeñito es nuestro razonamiento cuando creemos que nadie nos ve. Cuando nos libramos de los demás. Cuando nos importa más la opinión, el concepto que tienen de nosotros las personas, en lugar de pensar en lo que piensa Dios de nosotros, en lugar de analizar bien lo que Dios piensa de nosotros cuando Él nos ve. No podemos ocultarnos de Él. No podemos ocultar nuestro pecado. El mismo salmista dice en el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hermanos, no podemos huir de la presencia de Dios. El profeta Jeremías, en Jeremías 16:17 dice, porque mis ojos están sobre todos tus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni tu maldad se esconde de la presencia de mis ojos, dice Jehová. También Jeremías en el capítulo 23, versículo 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Qué pequeñitos de raciocinio somos cuando pensamos que podemos pecar ahí en lo oculto, en nuestra recámara secreta. Qué pequeñitos somos, amados hermanos, porque no podemos escondernos del ojo del Señor. El salmista dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Estoy en el versículo 3. Es decir, que él admite en su corazón, él admite, mi conciencia me molestaba. Mi conciencia me estaba fastidiando constantemente y hasta mi salud, mis huesos se desgastaron. Posiblemente él bajó de peso y ese gabinete que lo observaba, esos amigos, esas personas cercanas a David, notaron su decadencia física, notaron cómo su cuerpo se estaba envejeciendo. ¿Y qué es lo que David decide hacer? Miren lo que dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Decidió callar, decidió ocultar su pecado. Y si usted piensa que que al ser hijos de Dios podemos pecar y Él nos dejará sin disciplina, lamento decepcionarlo. Dios al que ama disciplina. Y como somos sus hijos, Él no pasará por alto el pecado. Él nos perdonará, pero pueden haber consecuencias. Y de hecho habrán consecuencias. Él nos castigará. Él nos disciplinará. Miren lo que dice la primera parte del versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y lo está diciendo el hombre según el corazón de Dios. Un hombre ejemplar. Un hombre que amaba al Señor y que Dios lo amaba también a él. Pero por ser amado de Dios, Dios tenía que corregirlo. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Esa es la diferencia, amados hermanos, que existe entre un hijo de Dios y un impío. Esa es la diferencia entre los verdaderos creyentes y los que no lo son. Una persona del mundo puede pecar, puede hacer lo que quiera y puede
tratar de evitar las consecuencias, de forma temporal, por supuesto, porque al llegar la muerte, él se encontrará con la condenación eterna y ahí serán las consecuencias. Pero en esta vida un impío puede evitar las consecuencias. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios y Dios no castiga a los que no son hijos de él. Pero si somos hijos de Dios, no podemos evitar las consecuencias de nuestro pecado. Él nos disciplinará, entiéndalo. Si usted está pasando por pruebas, por dificultades, puede ser la mano de disciplina de Dios. Puede ser que Dios está tratando con usted o con un ser querido o con un familiar. Pero Dios disciplina a los que son sus hijos. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si usted siembra pepinos, no espere maíz, mazorcas de maíz. Espere pepinos. Si siembra tomates, no espere rábanos. Van a salir rábanos, van a salir tomates, debo decir. Si usted siembra café, no espere recibir granos de frijoles. No, va a recibir café. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Dios disciplina a los que son sus hijos. Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, y esto habla de todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento, todos los cristianos del Nuevo Testamento, todos han sido participantes de la disciplina del Señor. Si no participamos nosotros, que como hijos necesitamos disciplina, entonces dice el versículo 8 de Hebreos 12, no sois hijos, sino bastardos. Si nosotros somos hijos de Dios, es verdad, podemos pecar, pero no podemos evitar las consecuencias de nuestro pecado. Natán llegó a reprender a David allá en 2 de Samuel capítulo 12 del versículo 1 al 15 y lo reprende con una ilustración muy hermosa. Todos hemos oído esa ilustración. Él le dice que un hombre muy rico tenía muchas ovejas, muchas corderitas, y vino un visitante particular, un visitante especial. Y era costumbre, bueno, darle una buena comida, una buena bienvenida, un recibimiento especial. Y en lugar de sacrificar una de sus corderitas, agarró la única del vecino y la degolló y la mató. Y David está escuchando esa ilustración muy atentamente. Y Natán le dice que este hombre no tuvo misericordia, que degolló la única ovejita que tenía, la única corderita. Y yo me imagino a David, se pone de pie, se levanta abruptamente de su trono y muy dispuesto a condenar a muerte a quien había hecho tal cosa. Ese hombre debe morir, ese hombre debe morir. Y Natán, lleno del Espíritu de Dios y de valentía, de convicción, le dice, ese hombre eres tú. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por esos hombres que se atreven a denunciar el pecado. Yo le doy gracias a Dios por esos hombres de Dios que se atreven a corregir las herejías que aparecen en las redes sociales, que se atreven a corregir las herejías que se dicen desde los púlpitos, que se atreven a corregir las herejías que se mencionan en las redes sociales por personas que consideramos líderes. Yo me regocijo, yo le doy gloria a Dios y oro por esas personas, por esos hombres de Dios como Natán, que se atreven a denunciar lo que es herejía. Se atreven a corregir las cosas que están deficientes y las cosas que están malas. Natán tuvo valor. Natán pudo decir, manda a Samuel, manda a otro profeta, a Gad, manda a otro hombre de Dios, pero ¿por qué me mandas a mí? Pero Natán no dijo eso. Natán fue lleno del Espíritu de Dios y le dijo, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y miren la actitud de David. La palabra de Dios dice en 2 de Samuel capítulo 12 que David se humilló. David reconoció su pecado. David, hermanos, se tiró a tierra y confesó su pecado. Nosotros, al igual que David,
antes de reconocer, antes de que Natán le dice, ese hombre eres tú, nosotros, al igual que David, estamos prestos a señalar los errores, las faltas en los demás. Estamos prestos a mencionar, a dimensionar grandemente las faltas de los demás y no consideramos las propias. Nos convertimos en hipócritas cuando hacemos eso, como David, prestos a señalar el pecado de los demás y no estamos nosotros viendo nuestras propias faltas. David lo confronta y entonces, Natán confronta a David y entonces él reconoce su pecado. Vamos al versículo 5 del Salmo 32. Cuando Natán lo confronta, después de que él dice, de día y noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor. Mi verdor significa mi juventud, mi fuerza, mi virilidad. Se volvió en sequedades de verano, en tierra árida, en tierra que no produce. Me volví improductivo, me volví enfermizo. Pero mire, después que confrontado por Natán, el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Es importante, amados hermanos, confesar nuestro pecado. Es importante reconocer nuestra iniquidad. David lo hizo cuando fue confrontado. No deberíamos o no debería haber necesidad de que nos confrontaran tan fuertemente si fuésemos humildes y reconociésemos delante de Dios nuestra condición. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. La preposición que continúa en el versículo 5, la preposición a continuación es importantísima. Dije, esa preposición dije. Es importante, hermanos, aclarar o explicar esa preposición. Llegué a un grado tal, toqué fondo, llegué a una condición tal donde reconocí mi situación, donde reconocí mi condición. Dije, esa preposición me hace pensar en el hijo pródigo, cuando él dijo, ya sé lo que haré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, es una convicción del corazón, es una certeza en el corazón, es algo profundo en el corazón donde él admite su condición. Dios no puede restaurar a una persona, Dios no puede perdonar a un pecador si no ha llegado a este nivel de conciencia, si no ha llegado a reconocer su necesidad de Dios. Dios no puede trabajar en un corazón rebelde, en un corazón obstinado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, ¿qué es lo que él decía en su corazón? ¿Qué es la acción que él está dispuesto a hacer, a tomar? Confesaré mis transgresiones a Jehová. Presentaré a Jehová mi pecado. Presentaré a Jehová mis transgresiones. Amado, dígale al Señor todo. Dígale al Señor la condición de su corazón. Dígale al Señor lo que hay en lo profundo de su corazón. Él ya lo sabe, pero Él espera que nosotros seamos francos, seamos honestos y sinceros y que no escondamos nada de su ojo, que no escondamos nada de su presencia. Entonces Él, dice la segunda parte del versículo 5, Él perdonó mi maldad, Él perdonó mi pecado. Bendito sea su nombre. Es una enseñanza muy apropiada para nosotros. Es una enseñanza muy buena para usted y para mí. Si usted no está en comunión con Dios, si usted no está en comunión con Dios, si usted está en desobediencia, usted puede, como David, declarar su pecado, no encubrir su iniquidad y decir en su corazón, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y Él entonces perdona la maldad de su pecado. Él entonces perdona la maldad de mi pecado. Es una enseñanza muy apropiada para nosotros. Usted puede, y David en este salmo nos enseña el camino de regreso a la comunión con Dios. Él nos da las directrices más elevadas, más preciosas en este salmo para recuperar la comunión con Dios, para ser restablecidos en su comunión. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 1:9,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea su nombre. Amados, esto se llama verdadero arrepentimiento. Proverbios 28:13, mencioné ya este versículo, pero está muy apropiado en esta parte final de la clase. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Él desea perdonar nuestros pecados, pero debemos reconocer, recuerde que sus brazos están extendidos. Recuerde que Dios ama hacer misericordia por medio de Cristo Jesús. Y hoy usted lo puede hacer. Oramos al Señor. Señor Jesús, venimos a tu presencia en esta mañana, Señor, reconociendo tu amor, tu misericordia. Como el salmista, Señor, venimos también reconociendo nuestra condición. Padre, no podemos ni deseamos ocultar nuestra condición, nuestro pecado, nuestra iniquidad. Venimos a tu presencia, Señor, pidiendo misericordia, pidiendo, Señor, que restaures nuestra comunión, que restaures nuestra devoción, Señor amado. Ten misericordia, Señor, de aquellos hijos tuyos, Padre, que están en desobediencia, pero que tu palabra les ha llegado al corazón. Restaura, Señor, por medio de Cristo Jesús. Restaura, Señor, por medio de esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Por los méritos de Cristo, Señor, volvemos a tu presencia. Por los méritos de Cristo nos acercamos a ti confiadamente, Señor, sabiendo, Padre, que podemos entrar al lugar santísimo por esa sangre preciosa, por esa sangre que nos limpia de pecados. Señor, yo oro por aquellas personas que todavía no te reconocen, que todavía, Señor, no te han recibido como Señor y Salvador. Que seas tú, Señor amado, mostrándoles tu camino, mostrándoles el plan, Señor amado, que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo. Glorifícate en sus vidas. Si hay alguien que desea aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, bien puede hacerlo. Le voy a guiar en una oración simple y sencillamente como un ejemplo. Pero usted con sus propias palabras ore al Señor. Pídale al Señor que le perdone su pecado y que entre en su corazón. Señor Jesús, en este momento reconozco mi pecado. Reconozco la vida de maldad que he llevado. Reconozco que he vivido ajeno a tu plan. En desobediencia, Señor, a tu plan y a tu misericordia. Te suplico perdones mi pecado, te suplico perdones la iniquidad, la transgresión y la maldad de mi corazón. Te pido que perdones, Señor amado, toda mi maldad. Que tú, Señor, ofreciste tu vida en la cruz del Calvario para limpiar mi maldad, para limpiar mi pecado. Y yo recibo ese sacrificio. Yo recibo, Señor amado, esa sangre que me limpia de pecado. Sé conmigo a partir de ahora, Señor. Permite, Señor, que yo sea un hijo tuyo. Permite, Señor, que yo pueda servirte, que tú puedas hacer la obra, que tú te glorifiques en mi vida y que yo sea ejemplo, Señor, de hijo tuyo, Padre. Ayúdame a no avergonzarme nunca de tu palabra, a no avergonzarme nunca, Señor, de Jesucristo, de tu santo evangelio, de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a vivir día a día, Señor, tomado de tu mano en tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta enseñanza, por esta escuela dominical. Amén. Y con la ayuda del Señor, el próximo domingo vamos a poder terminar la segunda parte. Vamos a poder terminar este hermoso Salmo 32. Así que les pido desde ya que el próximo domingo estemos pendientes en punto de las 10. Vamos a adorar al Señor con un último canto. Amén. Con un último canto. Se titula Un grano de arena. Amén. Un grano de arena. Bendito sea el nombre del Señor. Un grano de arena
en ancho desierto. Así es el hombre en la presencia del Señor. De un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. De un grano de arena yo fui en el desierto, un grano de arena. Antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo del Espíritu Santo, columnas fieles y apoyo de la verdad, siempre en nuestra boca habrá un dulce canto con el cual podemos a Cristo grabar. De un grano de arena yo fui en el desierto, de un grano de arena. Antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios, de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Somos la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional Las Vegas 1. Nuestro pastor es nuestro amado hermano Juan José de León. Si usted necesita oración, consejería e información, puede llamarnos al teléfono 702-328-5577. Nuevamente, 702-328-5577. Estamos ubicados en el 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. Si usted vive por esta área y no tiene un lugar de adoración donde recibir la palabra del Señor, donde se exponga la palabra de Dios, le invitamos a que nos visite y pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que le guíe. Sería una bendición hermosa para nosotros contar con su presencia. Con la ayuda del Señor estaremos hoy a las 6:30 en nuestro culto misionero. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos el próximo domingo si Dios nos lo permite. Gracias por su sintonía y saludes a todos los hermanos y amigos que nos sintonizaron. Dios les bendiga.